Confianza. Vamos a hablar de confianza, ¿no? Pero lo vamos a hablar así, simple, sin vueltas y sin disfrazar lo que queremos decir. Cuando tocamos un tema tan importante como la confianza, nos damos cuenta de lo que significan nuestras vidas y lo que puede llegar a causar en ellas. ¿Por qué trato este tema? Porque hoy veo que la confianza está rota, totalmente destruida y que hay gente que se aprovecha de eso. ¿En qué sentido? Cuando uno pierde la confianza, lo voy a decir desde mi lugar, ¿no? Yo a muy joven edad conocí situaciones muy dolorosas y grandes sufrimientos. Y lamentablemente uno va perdiendo la confianza en las personas, va perdiendo la confianza en el lugar, uno se siente, ¿cómo decirlo? Se siente traicionado, se siente abandonado, entonces no quiere saber más nada. Pero ¿qué pasa con eso? Sí, de repente uno se guarda bien, se protege, levanta importantes muros, pero esos muros no te permiten avanzar, solamente te protegen. Por eso es tan importante entender la confianza, en qué lugar está de nuestras vidas y por qué, si uno la tiene rota, la tiene que volver a estructurar, la tiene que sanar, no arreglar la que se rompió, sino poder forjar una nueva. Cuando se nos rompe la confianza, como dije recién, no avanzamos. Pero aparte de no avanzar en sueños, ideas, proyectos o lo que quieramos, lo que nos pasa es que las personas, un poquito vivas, por decirlo de alguna manera, o ventajeras, mejor dicho, tienden a aprovecharse de esa desconfianza nuestra. Me pasó y por eso lo estoy planteando. Cuando uno pierde la confianza, personas mal intencionadas, lamentablemente que el mundo está lleno, porque el mundo tiene un equilibrio, hay tantas personas buenas como malas, hay tantas personas equivocadas como acertadas. Entonces, si no, no sería lógico si no hubiera un equilibrio social. Ahora, cuando estamos tan rotos en la confianza que nos cuesta creer en los demás o saber si realmente son lo que dicen o nos están mostrando algo que sea así y no nos están engañando, ¿qué pasa? Estamos tan mal emocionalmente por esta desconfianza que se nos acercan las personas erróneas. Se nos acercan las personas malintencionadas. Personas que saben que como nos sentimos así, van a agarrar y se van a aprovechar de esta situación. ¿Cómo? Haciendo que hagamos lo que ellos quieran o que creamos lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque no es que les vamos a creer lo que nos dicen. Ellos van a indagar desde un lugar un poquito más complicado. Ellos van a venir a pinchar la herida que tenemos de dolor o van a saber que desconfiamos de eso, entonces van a ir alimentando y alimentando esa desconfianza, todo ese maneje para que después realmente los veamos como salvadores o como las personas que realmente podemos confiar en ellos. Y no es así. La realidad es que no. Esas son personas que se aprovechan de nosotros. Se aprovechan porque cuando uno está totalmente desconfiado de todo, uno se vuelve vulnerable de maneras que ni se imagina. O sea, ¿qué quiero decir? Está bien. No, uno no puede ir confiando en todo porque hay que aprender a ser precavido. Como yo siempre digo, uno debe ser precavido en la vida, pero precavido no es señalar todo como un error o todo como una estafa o todo como un fraude. Es saber usar nuestro instinto, ¿sí? Uno tiene que aprender a escucharse. Nuestro instinto tiende a salvarnos o tiende a darnos respuestas y nunca lo escuchamos. Normalmente cuando nuestro instinto habla, lo tiramos para un costado y salimos a escuchar a los demás y ahí le erramos. No es que no escuchemos a los demás, tenemos que aprender a ser un poco racionales con ciertas situaciones. No con todas, pero sí con muchas. Cuando queremos saber cómo es un ser humano que se nos acerca o cómo es una propuesta que nos hacen, bueno, hay que empezar a evaluar, hay que aprender a evaluar las cosas. Y no por evaluar en exceso quedarse sin probar lo que uno quiere hacer o indagar en eso que quiere. Estoy hablando de ser racional, de ver de qué se trata, de aprender a investigar, de dar oportunidades, pero teniendo ciertos recaudos, ¿no? O sea, uno puede dar una oportunidad a una persona que nos parece confiable, pero no entregar todo de una, sino ir viendo cómo avanza. Tiene que ser
una escalada de una montaña paso a paso de ambas partes. Porque si no, ahí es donde uno se cae de la montaña porque se complica. Entonces, ¿por qué trabajar la confianza es tan importante? Porque la confianza nos va a determinar la capacidad de avanzar que tenemos, la capacidad de que logremos metas personales o proyectemos sueños y a su vez saber cómo y en qué y en quién confiar nos va a permitir que se nos acerquen las personas correctas y no brindarnos de repente a las personas que alimentan nuestro ego. Ese ego que está enojado por circunstancias dolorosas, traumáticas, lo que sea que nos haya pasado antes, y viene alguien y, como se suele decir en algunos lugares, va poniendo fichas ahí. Entonces, en vez de alimentarnos nuestra autoconfianza, lo que termina haciendo es alimentando nuestro ego para después poder en sí controlarnos. Entonces, por eso es que yo toco este tema, porque yo lo viví desde un lugar bastante molesto, me animaría a decir. Cuando empecé a vivir situaciones dolorosas en mi infancia y por ende en mi juventud, le perdí la confianza a todo y a todos. Entonces levanté muros, grandes muros que lo único que hacían era tirarme para atrás, pero yo en el momento no lo noté y no me puedo juzgar por eso. Levanté muros porque me sentía así, sentía la necesidad porque estaba dolida, destruida, lastimada de levantar muros de protección. El punto es que no tuve nadie que me enseñara que esos muros había que empezar a bajarlos y empezar a levantar otro tipo de barreras de protección, que no fueran muros que frenaran mi propio avance. Por eso hoy me parecía tan importante tocar este tema. Yo hoy veo una sociedad que está siendo totalmente manipulada por la desconfianza que tiene y a su vez hay como una necesidad de matar la confianza que tienen. O sea, hay una necesidad de romper vínculos, romper familias, romper relaciones, romper amistades y todo se tiene que volver como una lucha contra el que me estén atacando por cómo soy o qué gustos tengo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esto está fuera de control. Y así se están aprovechando de masas de gente. Entonces, es realmente necesario entender que la confianza parte de nosotros. Cuando nosotros perdemos la confianza en los demás, realmente es porque perdimos nuestra propia confianza. Lo que sea que nos lastimó, nos dañó, ese trauma, ese shock, ese dolor, esa pérdida, nos encerró en un lugar que rompió nuestra propia confianza. Entonces, claro, al romper nuestra propia confianza es imposible que confiemos en alguien más. Por eso es esencial trabajar la confianza. Y antes de trabajar la confianza hacia afuera, trabajemos la confianza hacia nosotros. A mí me costó décadas, me animaría a decir, entender que tenía que confiar en mí, que sabía que tenía las habilidades, las posibilidades, y lo que no sabía lo podía aprender, y lo que no entender, y que todo era un paso a paso a medida que yo iba evolucionando, avanzando y creciendo. Pero no tuve esa guía. Y al no tener esa guía, mis aprendizajes fueron a los golpes. Y entender cómo trabajar la confianza fue a los golpes. Pero esos golpes llevaron a que mi confianza, la personal, hacia mi persona, estuviera totalmente destruida. Y eso acarrió otro tipo de circunstancias, porque cuando perdemos la confianza en nosotros, la autoestima se rompe de una. Entonces, me parecía importante hoy compartir algo así, entender que nuestra confianza es esencial. Quienes somos es esencial. Y conocernos es lo mejor que nos puede pasar. Normalmente en la juventud nos pasan distintas cosas porque estamos creciendo, pero cuando llegamos a cierta edad adulta, estaría bueno empezar a decir, bueno, este camino ahora lo quiero recorrer yo a mi modo. Y conocer quién soy, qué quiero, qué no quiero, y eso lleva su paciencia. Salir de este mundo fat, en el que nadie quiere esperar, quiere resultados, pero no quiere procesos. Y ese es uno de los errores más grandes que todos cometen. No se trata del resultado, la mayoría de las veces. Se trata del proceso. Y el proceso hay que quererlo, hay que amarlo y hay que estar dispuesto a decir, bueno, me lo banco. Yo este proceso, esta situación, me la banco porque me va a llevar a donde quiero, me va a desarrollar cosas que no imagino. Entonces, la confianza es todo. Pero primero, la confianza en uno mismo.
La mayoría de las personas tendemos a tener bastante rota esa área y lamentablemente en este mundo que nos mete mucha información fuera de lugar, fuera de control y totalmente para incursionarnos, en cosas que tienen que ver con sufrimiento, guerras sin sentidos, batallas, temas políticos que están fuera de lugar. O sea, el siglo XXI viene cargado de una ruptura total de emociones. Aunque los medios te hagan ver que realmente se tratan las emociones, yo me animaría a decir que son pocos los medios, las instituciones, las personas que realmente están entendiendo el concepto de hablemos de emociones y trabajemos las emociones. Yo me animaría a decir que hay una necesidad de rompamos las emociones de las personas, así las manipulamos, así las controlamos, así las llevamos a nuestro juego y a nuestras propias batallas. Así que para mí es importantísimo trabajar nuestra confianza y no salir a batallar las cosas de los demás. Para salir a acompañar a alguien en una batalla, tiene que haber muchas cosas en común y tiene que ser acompañar, no pelear la guerra de otro. Entonces, es importante hoy que todo lo que ves en internet, en televisión, en los medios que quieras, lo tomes con pinzas y lo investigues. Yo siempre llamo a investigar a las personas. Investiguen, averigüen, escuchen todas las campanas. Es muy fácil venir y romper un ser humano y romperle su imagen y su vida. ¿Y qué? ¿Y si no es cierto? Entonces, vivimos esa era, la era de engaño, porque quiero gente que yo pueda controlar para que me ayuden en mis objetos personales, en mis metas personales. Es sumamente importante entender esto y es sumamente importante hablarlo. Vivimos una era donde hay solo un área del mundo que está hablando, que es la que mete fichas en contra de todo, y el área que de repente tiene sus propias situaciones o sus propias ganas de tener su opinión, se calla porque se siente totalmente inhibido de que si hable le pase algo o le digan algo. Salgamos de esta era, como dicen, de haters, donde todo el mundo odia a todo el mundo, y usemos más la cabeza, ¿sí? Usemos la cabeza y la intuición. Combinemos áreas que son importantes para mantenernos donde queremos y llevarnos a donde soñemos. Este era el video que quería compartir hoy y es una charla que la vamos a seguir, que es la confianza. Y sí, te invito a compartirme lo que quieras sobre el tema de confianza y a que te investigues. A ver si vos confías en vos antes que en los demás. Nos vemos.